Mira, todos prolijos, todos prolijísimos, me traen todo armado. Karina Rita Medina, que la amo todo, tac, tac, tac. Y hoy vuelve con nosotros y lo denomina. A él le encantó que le digamos profesor, el profe Andrews, y me dice, pero que diga también así en el Zócalo, porque él es nuestro profe. Nos hace ver la historia desde con otro. ¿Te gustó el título? Sí, desde otro ángulo. Desde otro ángulo. Gracias por tanto, bienvenido Gracias. siempre. Gracias a todos, gracias. Ahí saludamos. Hoy trajimos, dijo el mojito, pero recién pegamos acá por qué los pañales se convirtieron en pañuelos, dónde están los desaparecidos, golpe cívico-militar empresarial, memoria, verdad y justicia, no solo el 24 de marzo, no solo el mes de marzo, todo el año, siempre. Siempre, siempre. Sí, nos pareció importante, bueno, compartir con la audiencia una fecha muy sentida por la historia, sentida por la sociedad, y que también ha sido puesta en duda y está siendo puesta en duda, digamos. Es una locura. Con una cuestión que tiene que ver con un negacionismo, con que no son 30.000, con que no hubo un genocidio, con que, digamos, y me parecía importante que lo charlemos. Si bien la fecha ya pasó, no deja de ser una fecha importante, es una fecha que está en disputa en este momento. La memoria también es un terreno de lucha. Y en la memoria muchas cosas se recuerdan y otras no, y otras se quieren olvidar, y otras dicen, bueno, miremos para adelante, no miremos para atrás. Entonces, es importante, digamos, de alguna manera lo que pasó el 24, ¿no? Pero también entendiendo que es una lucha también de todos los días. Claro. Porque en definitiva es eso, porque si en los medios hegemónicos te dicen que no hubo una dictadura, ahí hay una lucha para dar, digamos, en términos políticos, en términos históricos, y es lo que nos permite, de alguna manera, también poder mantenernos, ¿sí?, con lo que nos enseñaron las madres, que es con la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, el 24 tiene que ver con eso, digamos, claro. Y está muy puesto en duda en este momento. Es decir, aparece mucho Falcon verde en los memes. Pero o sea, es una locura. Eso es grave. Es grave. Es muy grave. Es muy grave. Yo cuando vi las imágenes y los memes con los Falcon, digo, ¿están hablando en serio? O sea, y hay un gobierno que lo habilita. Es decir, ahí entramos en el problema, claro, digamos, porque teníamos la idea... Que lo apoya, habilita y... Claro, que permite, que permite, que da lugar, que, digamos... Entonces, esos elementos son muy peligrosos, porque en definitiva, digamos, tenemos que ver que bueno, entramos ya en el tema, El 24 lo reconocemos y lo recordamos como el inicio de la dictadura, ¿no? Y se dice generalmente una dictadura cívico, militar, eclesiástica, empresarial, porque ahí están todos los actores que estaban a favor, digamos, de este golpe. Digamos, si bien en un principio son las Fuerzas Armadas, hay grupos económicos, hay sectores de la sociedad que lo reivindicaban y que lo apoyaban. Por eso se dice golpe cívico-militar, porque también hay civiles. Exacto. Cuando un civil está de acuerdo, está apoyando ese gobierno, habilita. Lo mismo con la iglesia, lo mismo con las empresas. Porque lo que hay que decir también del 24 de marzo es que fue un plan económico que se aplicó no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Si uno se fija, las últimas dictaduras en el continente, más o menos fueron todas en el mismo tiempo, contemporáneas, 76, 78, 73, sí. Es decir, en todo lo que fue América del Sur. Sí, ¿era un plan planificado desde Estados Unidos? Sí, lo era. Lo era. El plan Cóndor tenía que ver con eso, tenía que ver con la idea de tratar de, supuestamente, terminar con la subversión, ¿sí? Entonces, en un mundo que en ese momento era bipolar, porque teníamos a los rusos por un lado, la Unión Soviética, y por otro lado Estados Unidos, y en esa pelea, bueno. Entonces, hay que hablar de esto y hay que ser claros. ¿Hubo un genocidio? Sí, hubo un genocidio, porque hubo un plan sistemático. Centros de detención clandestinos, bueno, torturas, a veces no está bueno llegar pero es importante saberlo, y es un proyecto político y económico el que se implementó también. Entonces hubo desindustrialización, hubo desocupación, digamos, no solamente fue desaparecidos, y no solamente, sino que toda la población se vio afectada por políticas que son muy similares a las actuales, nada más que ahora se hacen en democracia. Endeudamientos con el Fondo Monetario Internacional, en ese momento el endeudamiento de Argentina pasó... Sí. Estamos pagando esa deuda, la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos. Sí. Entonces, recordar es importante, es un acto que nos enseñaron las madres. Por eso siempre memoria ante todo. Memoria porque la memoria es la que te permite llegar a la verdad, y la verdad te permite llegar a la justicia.
porque es otra de las grandes enseñanzas de las madres. Las madres no fueron al ojo por ojo, diente por diente. No. Ellas fueron y dijeron, tienen derecho a un juicio. O sea, a los genocidas... Claro. O sea, fíjate la altura. La altura por eso también, claro, la altura, y fíjate, digamos, que es reconocido a nivel mundial, internacional, digamos, lo de la lucha de las madres. ¿Por qué? Porque fueron unas minas que primero se animaron a salir en plena dictadura a dar vueltas por una plaza, eran las locas, pero eran las que se animaron, también las desaparecieron, porque también hubo desapariciones de madres. Es decir, una lucha que dentro de los marcos de los derechos humanos sigue siendo, digamos, una expresión que es reconocida a nivel internacional. Y Neuquén, acá en el mapita chiquito, acá que estamos en el sur, también es importante. Neuquén tuvo y es reconocida como la capital de los derechos humanos. Sí. Y eso tuvo que ver justamente con los organismos de derechos humanos que surgieron en la dictadura, con las madres, con Lolín, con Inés, con Noemí Labrune, es decir, con unas mujeres que se pusieron a la cabeza de una lucha donde nadie salía a luchar. Me olvidé el nombre ahora, con Inés y con, me olvidé el nombre. Lolín. No, me olvidé de... Estos son los nervios. Ay, no hay problema. Va a volver. Sí, porque están acá presentes con nosotros. Sí, van a volver. Pero bueno, toda la línea de la iglesia tercermundista, porque dijimos que el golpe fue eclesiástico también, pero también teníamos curas villeros. Teníamos a Jaime de Nevares, ahí llegó. Ahí está. A Jaime de Nevares, que organizó... Jaime, un codo a codo con las madres, las abuelas. Y Neuquén empezó a recibir muchos exiliados, porque estaban resguardados en Neuquén. Por eso Neuquén pasó a ser la capital de los derechos humanos en Argentina. Hoy lo escuchaba a quien quiero muchísimo en lo personal y de respeto, por supuesto, a David Lugones, ¿no? Que es un libro abierto, pero es una persona maravillosa. Y escucharlo te conmueve hasta los huesos. Sí. Te conmueve hasta los huesos porque es el día de hoy que siguen trabajando. ¿Para qué? No perdamos la memoria, que con la verdad se haga justicia. Esto del último recorrido y reconocimiento de la tierra de aquí, de la zona de los Polvorines, cuando hace 3 años fue la última vez que vinieron los arqueólogos, y que un arqueólogo y decía, acá se removió la tierra. O sea, para ellos, dice David comentaba, para ellos era moco de pavo y para nosotros era, ¿cómo? ¿Qué pasó? Dice, sí, esto está removido. Sí. Entonces Neuquén, como bien dijiste vos, fue un lugar que asiló mucha gente y que cayó bajo tierra tantos más. Sí, no, y además Neuquén recibió gente del exterior, por eso tenemos una población con mucha descendencia chilena, porque también venían exiliados y venían escapando de la dictadura de Chile. O sea, hay un trasfondo ideológico y político muy interesante en Neuquén que todavía lo mantiene y que nos lleva a poder decir que Neuquén es la marcha del 24, esta última fue mortal, fue tremenda, la más grosa de los últimos 20 años. Y tiene que ver con el contexto. Y sí. Tiene que ver con el contexto. Que digan, ¿sabes qué me pasó a mí, Andrews, en estos días? En estos días no, digamos, desde diciembre en adelante, y desde antes también, porque esto hace un montón de tiempo, hay gente que dice, 30.000, y hacen y vos decís, vos crees lo que quieras, pero no seas tan hipócrita, tan mala persona de estar hablando hacia boca de jarro cuando hay personas que siguen su fe, hay niños que no saben, hay abuelas que no han encontrado, hay madres, o sea, y hay archivos. Hay una falta de respeto hacia nuestra propia historia que me da escalofríos por momentos. Da escalofrío, y la coincidencia de que el mismo proyecto político, o el mismo proyecto no político, el mismo proyecto económico es el que se quiere volver a implementar. Entonces, ¿por qué tenemos que terminar con ese pasado? ¿Por qué quieren dar vuelta a la página? Es porque no quieren recordar, es porque no quieren saber lo que pasó o no quieren que la gente lo sepa, y si lo sabes, estás ideologizado. Totalmente. Estás politizado. Sí, y, estoy informado que es diferente. Resulta que, estar a favor de la dictadura no es estar politizado, ideologizado, no, eso no, ahí hay neutralidad. Entonces, bueno, esto es una lucha general que damos en la sociedad con respecto a los sentidos, a la memoria, digamos, y por otro lado, también tener en cuenta que, existen diferentes versiones de la dictadura. Para algunos se aplicó la teoría de los 2 demonios, explicando que la gente estaba en el medio de una guerra entre 2 demonios, que fue uno de los primeros argumentos que se largaron, que se plantearon para legitimar de alguna manera lo que había pasado. Después tenemos otra versión que tiene que ver con que era una guerra sucia y que hubieron errores
y hubieron excesos, que está bien, pero no, tampoco fue una guerra sucia, porque convencionalmente una guerra es otra cosa. Ay, perdón, me excedí. Me excedí es cuando me excedí de comida, claro, de morfi, pero... Entonces, y cuando decimos terrorismo de Estado nos referimos a eso. Cuando decimos terrorismo de Estado estamos diciendo, el Estado se puso a la orden y todas las instituciones del Estado se pusieron para funcionar como parte de la dictadura, ¿sí? Cuando decimos terrorismo de Estado estamos diciendo eso, y que hay, obviamente, víctimas civiles, desaparecidos. Exacto. En la región los tuvimos, en la región tuvimos la escuelita, la famosa escuelita que era horrible, pero te decían que era la escuelita, ¿por qué? Porque ahí te enseñaban a hablar. Exacto. Entonces tenía trasfondo. ¿Dónde quedaba esto? Atrás del hipermercado conocido que tenemos acá en la Ruta 22. Atrás, ahora se demolió todo eso. Todo. Quedaron los monumentos adelante sobre la ruta, pero ese lugar fue demolido. Sí. Y eso también es un problema, porque eso era una prueba. Entonces cuando se tira de eso bien, hablaba hoy, exacto. Entonces ahí hay mucha información que se fue, que se perdió. Pero bueno, nosotros me parece que es importante también reivindicar a los desaparecidos de la región, que fueron los que pasaron por ese justamente centro de detención clandestino, que fue el de la escuelita, y que está ubicado, donde decíamos recién, en el batallón de ingenieros 181, ¿no es cierto? Eso es importante. Otros lugares que acá en Neuquén fueron utilizados fue la Comisaría Federal, la U9, ¿sí? Esos lugares también se utilizaron para justamente torturar y de alguna manera callar las voces de los que estaban en contra de la dictadura. Un punto importante, y ahora sí te voy a dar el pie para que lo leas porque es muy interesante, es un prólogo que realizó Noemí Labrune en un libro que sacó la municipalidad hace unos años, que se llama Memoria, y es un libro que nos muestra, en pocas palabras, una pequeña biografía de los diferentes desaparecidos que tuvimos en Neuquén. ¿Sí? Sí. En Neuquén, perdón, y en Cipolletti, en la región, en el Alto Valle, porque esta zona era la subzona 5.2. Eso, subzona. Y acá era la zona donde las Fuerzas Armadas se dividen Argentina en diferentes sectores. Esta era una zona, ahí te da un elemento más para entender que estaba planificado. Total. Que no era algo que salía de la nada. Y Noemí Labrune hace un prólogo hablando de los desaparecidos muy interesante y que me gustaría que lo compartiéramos con tu voz. Memoria. Una sola palabra los cobija a todos, porque los 77 nombres que cobran vida en este libro están llamados a habitar la memoria colectiva del Neuquén y del Alto Valle. Para algunos de ellos, esta fue la tierra que los vio nacer, de la que nunca se despidieron por completo, aunque el escenario de una militancia definitiva haya estado más allá. Para los demás, fue el terruño donde eligieron quedarse o aquerenciarse para trabajar y para amar, para militar. Muchos son detenidos, desaparecidos, desperdigados sus cuerpos, sin sepultura en cualquier geografía. La dictadura quiso hundirlos en la nada, aislar su recuerdo, hasta que no quedase nada que los nombrara. Otros fueron ostentosamente asesinados. Sus asesinos dieron cuenta de sus cuerpos destrozados mientras hacían ostentación de la omnipotencia y de impunidad para que el terror aclarara sus nombres. Memoria. Los reúne y los nombra, pero no es una lista solo de 77 nombres. Nos acerca a cada uno de ellos y nos cuenta de su andar por la vida. Nos habla de sus seres queridos, como en un álbum de familia. Memoria. Es sobre todo un documental. Documenta la historia social de los años 70 y nos permite descubrir a muchos de sus protagonistas. Ahora conocemos o adivinamos la ideología de cada uno, su manera de proyectar el anhelo, el cambio, el camino elegido para hacer de la utopía una realidad. Diferentes, pero con una matriz común. Todos eran subversivos, revolucionarios. Ya fuera a la manera de Gandhi o a la manera del Che, ellos sabían que había un mundo mejor y que era posible. Lo querían sin ser explotados, sin ser excluidos, sin oprimidos, ni reprimidos, y pusieron el cuerpo. Por eso, precisamente el terrorismo de Estado pretendió aniquilar su memoria, y esa fue su derrota, una cadena formada por viejos y jóvenes. Esto transmite esa memoria de generación en generación. Una cadena que se hace fuerte en la voluntad de quienes hicieron este libro y los que van a recorrer
sus páginas a lo largo de los días y de los años. En la solidaridad de quienes plantan árboles, ponen baldosas para que otros también los recuerden. En la rebeldía de aquellos que marchan enarbolando su imagen, gritando sus nombres. En el reclamo tenaz de juicio y castigo para todos los victimarios. Esa cadena los ha rescatado de la muerte y siguen presentes en nuestras vidas, presentes en la memoria de nuestro pueblo. Noemí Labrune, Asamblea por los Derechos Humanos, y terminé con... Es terrible, es tremendo. Es maravilloso. Me encantó cómo salió. Ay, gracias. Muy Después bueno. te lo voy a grabar. Está muy bueno porque además es eso, ¿no? Los desaparecidos tenían proyectos de vida y este material que traemos acá hoy, que lo ponemos en la sala, en las galerías de las escuelas cuando lo trabajamos, están las historias de los diferentes desaparecidos. Todos y cada uno, ¿verdad? En estas hojas. ¿Qué laburo te tomás? Eso está en ese libro también. No sé si se consigue. Yo calculo que en una biblioteca popular lo podés llegar a conseguir porque es un material que salió en su momento. Sí. Pero es muy interesante eso, ver cómo cada uno de los desaparecidos tenía una historia. Trabajaban, por ejemplo, trabajaba en una empresa. Hoy cuando venía... abrí el libro y apareció Mirta Tronelli porque me crucé Ibalú Obeid hoy cuando veníamos para acá con Lula, hija de una gran amiga de mamá y también militante de esa época. Mi mamá estudió historia en la universidad, en la UNCO. Y Mirta fue su amiga, su mejor amiga siempre, de Barda del Medio, ambas, mi madre. ¿Tiene la biografía? No podría. Sí, no, ya la leí. No hoy, si no la leí. Conocía hoy ya. No, sí. Y sí, porque es la mejor amiga de mi mamá. Y le conté hoy a Lula, no sé si la Lula debe estar laburando a full, pero hoy justo le contaba, sabés que Mirta tiene su placa como tantas otras en la universidad. Claro. Y acabo de abrir el libro con apareció. Está la mamá de Saba, la historia de la mamá de Sabo, de tantas amigas y amigos, y de gente que uno ni siquiera conocía el apellido, pero no deja de ser cercano, que eso es lo que nos tiene que importar. Claro. Los conociéramos o no. Y no olvidar. Y la memoria. Porque es un terreno que está en disputa todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Vos en qué año das, Andrews? En segundo, en tercero. O sea, pibes 15, 16. Sí. ¿Qué les pasa? ¿Cómo los vibrás cuando les hablas de este párrafo de la historia que, como bien dijiste, es un genocidio? Yo creo que el tema es que tenemos que reinventarnos para comentarlo, para charlarlo, para transmitirlo, porque para nosotros es cercano, para ellos ya es muy lejano. Claro. Es muy lejano y eso uno cree que no, que uno lo tiene a flor de piel. Nosotros lo tenemos a flor de piel. Nosotros. Lo que hay que construir es memoria, justamente, y verdad y justicia para que eso siga existiendo como un recuerdo, como la memoria y lo que está pasando, lo que pasó y lo que no queremos que pase, porque en definitiva es eso. Los chicos no lo sienten tanto como nosotros. Nosotros tuvimos otras experiencias. Vivimos los juicios, por ejemplo, a los genocidas, que también era una línea, una continuidad en esa lucha. Pero las nuevas generaciones ya no lo ven de la misma manera, lo que implica que un doble desafío para los docentes, claro. Y en los tiempos que corren, muchos diciendo, si mi viejo me dijo que no fueron 30.000. El debate vuelve a florecer. Y va a estar presente durante un buen tiempo. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte. Por eso también como medio público no tenemos que hacer micrófonos ciegos, cámaras ciegas, micrófonos sordos ni mudos. Tal cual. Andrews, como bien dijiste, esta marcha fue, creo que la más vigorosa, porque siempre son marchas donde nos encontramos. Para mí son momentos increíbles, porque cuando digo increíbles lo digo en la magnitud de la prueba, porque nos encontramos con personas que tal vez no nos cruzamos en el año, pero que el 24 miras hacia el costado y está. Nos encontramos con profesores de la facultad, como vos, como los grandes profes que tuvimos que ya están jubilados, con hijes de personas que no van a permitir que la memoria sea borrada. Claro. Y es una cosa que son horas de tener la piel de pollo. Sí. Es un día especial, es un día que arranca temprano, Bueno, ahora se están haciendo vigilias. Eso, perdón, te quería decir, gracias a todos a los organizadores, Mica, Araujo y tantos más que organizan estas vigilias que van de 20 a 2, o sea, desde el sábado, en este caso cayó sábado 23, hasta las 2.
Siempre son de 20 a 2, con todos los artistas que participaron. Sí, eso es muy lindo porque, digamos, ahí tenés la práctica de defender y la memoria. Total. Y preservar la memoria. Los símbolos, esos pañuelos que decíamos, nos preguntábamos con los chicos a veces y las chicas, ¿por qué los pañales se convirtieron en pañuelos? ¿Cómo se los contaste? Entonces, esa pregunta ya les generó intriga, porque decían, ¿por qué un pañal se convierte? Primero que tenés que aclarar que los pañales antes eran de tela. Iba a decir, no conocen el chiripá, o sea, No, por eso. no conocen, claro. Ahora, olvídate, ahora viene todo descartable. Pero en ese momento no, y esos pañales se convirtieron en pañuelos porque era el símbolo de sus hijos que ellas se ponían para identificarse en las marchas, las madres, y poder tener era un sistema de protección entre ellas. La que tenía pañuelo era madre, y en las marchas se trataban de resguardar con eso. Era una forma de... Pero bueno, fue eso, era un pañal convertido en un pañuelo y un símbolo que, bueno, recorre el mundo. Y la pregunta clásica de ¿dónde están los desaparecidos? Que no fue lo que nos preguntamos con la canción de los Cadillacs. Sí. Porque esa canción tiene que ver con eso también, porque un poco lo que yo entendía también es que esa canción sirve para recrear todos estos desaparecidos de la región, porque tenés estudiantes, doctores, obreros, vecinos de Sapere, o sea, hay muchísimos, ¿no es cierto? Trabajaban en Rincón de los Sauces en YPF, militaban en alguna organización, eran dirigentes sindicales, o sea, eran activistas. Eran el que te sale a reclamar para que la escuela esté en mejores condiciones, es el que sale y que se queja de los impuestos. Y son los que no querían derrocar un gobierno como sí lo hicieron los militares en ese momento, o sea, claro. Hola. Claro. Sí, era de todos de otro lugar. Desde otro lugar. Neuquén Capital, dice, Capital de los Derechos Humanos, excelente invitado. Siempre es Jesús María, le encantan tus columnas, está presente. Y otro gran militante de las calles. Cuando volvemos a esto de los chicos, ¿no? Cuando les querés contar esta parte. Vos que sos repibe igual, sos recontra pibe. Pero le querés contar a chicos que son más pibes aún que vos. ¿Hubo algún rebote, tipo, a la vuelta de alguna clase, a la siguiente, decir, no, mi viejo dijo que estos temas... No tuve, yo no tuve esa experiencia. Qué suave. Está pasando más con los contenidos de ESI. Que es una locura, o sea... Pasa más con eso que con lo de la dictadura. Con la dictadura capaz que hay un comentario antagónico en la casa, pero no se dice mucho. No te lo polemizan tanto los estudiantes. Te escuchan. Te escuchan, pero no lo polemizan tanto como ESI, por ejemplo. Y te puedo tomar unos minutos de este encuentro para hablar un poquitito de... Me imagino que hoy se reúnen todos los docentes porque tienen que tomar una decisión importante. Vengo de ahí. Porque llegaste... Vengo de la caldera que es de la EPED 8 que explota de docentes. Hay más de 2.000 personas acá ahí. Están. Sí, yo me vine ahora para acá porque estábamos con esta... ¿Y cómo viene? ¿Qué se olfatea? Y ahí yo creo que pasa la propuesta, que es una propuesta... bueno, ahí yo no puedo ser objetivo acá. Yo me separo totalmente de la objetividad. Creo que es una falta de respeto la de la propuesta. Porque nos devuelven los días de paro nada más y con eso ya solucionamos el problema y no hay un verdadero avance en lo salarial, así que es terrible. Y eso lo van a decidir ahora, en un rato. Acá en Capital, en Neuquén Capital. Después toda la provincia y después se cuentan los votos de toda la provincia, pero bueno, se especula que la propuesta puede llegar a pasar porque hay intenciones de un sector de aprobarlo, de aceptarlo. Pero es un problema, hubieron movimientos virtuales, se metieron hubieron descuentos, o sea... Hubo ciberdelito. Sí, terrible. No, fue terrible, es gravísimo eso. Y también tuvimos el tema de lo de Aguada San Roque, que estaba en Cutralcó, y salieron sobreseídos los responsables. Acá estaba leyendo, ¿por qué fueron fue el título que me llamó la atención, digo. Ese dictamen, eso termina determinando que el docente es responsable si la escuela explota. Claro, o sea, estamos en esa situación, por eso es gravísimo. Lo salarial es importante, pero atrás de eso viene todo esto que estamos charlando. Se metieron en las cuentas, los secretarios de las escuelas le usaron las cuentas para descontar. Bueno, un desastre. Seguramente se van a enterar por los medios, seguramente acá también en RTN. Sí, por supuesto. Así que no viene bien. Viene medio desmadrado todo. Sí, pero se va a aceptar. Yo calculo que se va a aceptar la propuesta por mayoría, como es en Aten, que eso sí lo reivindicamos. La asamblea, un lugar, digamos, democrático, si los hay. En Neuquén es las asambleas de Aten. Después tenemos diferencias políticas internas, pero eso hacia la vida propia de un sindicato. Sí, porque si fuéramos todos por el mismo lado, primero, ¿para qué existiríamos? Claro, no. O sea, si solo para negociar con la patronal, pero sin que haya, como bien dijiste, en la hoguera. En la hoguera, ahí sí, la caldera. En la caldera. Así que estamos así con
con la situación docente. Bueno, Wow. yo ahora salgo de acá y me vuelvo a la asamblea. A... No sé si alcanzo a votar, porque capaz que no llego, pero no importa. Pero vos decís, vengo de RTN. Hoy era esto. Sí. Hoy era esto, hoy todos los días. Y todos los días. Por eso nos encanta que vengas, nos encanta que tengas un espacio dentro de RTN y dentro de Bienvenidos al Banquete, porque como dice también la canción, la que interpreta videos, la historia escrita por vencedores. Sí, claro, la historia oficial. La historia oficial. Y con una, mira, para cortito porque quiero que suene el tema completo. Bien. Hablábamos, no me acuerdo con quién en estos días, que estaban dando varias películas en estos días. Y sí. yo, en lo personal, había visto Kamchatka como si me lo mandaran por capítulos. Y la vi completa, la de Darín y Cecilia Roth. Sí. Que los actores, busqué los nombres de los actores actuales que ya son grandes. Sí. Porque es una película que tiene varios años. Y dije, una peli para que veamos todos. Sí. Una forma muy interesante y de abordarlo. Sí, porque en el cine también existieron diferentes formas de expresarlo. Una de las primeras tuvo que ver con La Noche de los Lápices, que es lo que pasa, pero que era, por ejemplo, en la escuela era muy crudo. Claro. Y muy larga la película. Sí. Los chicos están acostumbrados y las chicas a otros contenidos, a otros tiempos, y una película de ese tipo se les vuelve interminable. Entonces buscar contenidos nuevos, reeditar esas películas y mostrar escenas, material centro laburo. Pero sí, el cine siempre también da su punto de vista, Garayo Olimpo, esa era, mirá. La Fuga también tenemos otra. Sí. Bueno, hay varias películas que digamos nos permiten volver a ese momento y poder analizarlo. Y después documentales con respecto al Mundial 78. Y sí, esa que también fue, tapemos todo, ¿no? Lo que podamos. Claro, que también ahí tuvo una cuestión importante y que la gente también pudo reclamar y protestar a su manera con los papelitos. Y los papelitos que tanto se conoce ahora en la cancha, o que bueno, un tiempo se conocía, tenía que ver con un mensaje donde la gente y la sabiduría popular, que es tan grosa de eso también, da un mensaje entre líneas en ese mundial. O la situación que vivieron las madres que pudieron hablar con la televisión holandesa cuando cubrían el mundial y pudieron ahí por primera vez decirle al mundo lo que estaba pasando en Argentina. Ese material está también, es un material, lo buscan así en YouTube como Las Madres y televisión holandesa, y es un video de 5 minutos, pero que se te pone la piel de gallina, porque ahí ves la expresión más genuina de las madres en una situación desconsoladamente. Bueno, véanlo si pueden. También lo trabajas porque es un video de 5 minutos, está bueno. Y eso los pibes se copan, porque es cortito, el formato, y ahí trabajaba a partir de ese video. Andrews, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por la emoción y la pasión que le pones a contar la historia desde otro lugar, desde otro ángulo. Me encantó desde otro ángulo al ángulo, faltaba. Desde otro ángulo al ángulo. Al ángulo, y ese ya va a quedar para siempre. Queda como un suplemento deportivo. Y porque es un golazo. Es un golazo. Seguramente en abril tendremos otros temas para charlar. Tenemos abril, y 2 de abril es dictadura también, porque es parte de ese proceso. Es que claro. Queda enganchado. Y todo lo que nos falta todavía. Y siempre repito esto porque es increíble, ¿no? Cómo no pierde vigencia las venas abiertas de Latinoamérica, porque como bien dijiste vos, esto fue de allá hasta abajo, igualita, más heavy, menos heavy, pero con el mismo tenor. Tal cual. Gracias, y presentá la canción que elegiste. Bien, vamos a escuchar una canción, me siento en MTV ahora en mi época de los 90. No, vamos a escuchar... Mirá, el Tonga, gracias Tonga Towers, porque gracias a él te tenemos acá. Hizo el puente. Sí, bueno, vamos a escuchar Desapariciones de los Fabulosos Cadillacs, que en realidad es una versión del muchacho de Centroamérica, de Rubén Blades. Pero nos gusta esta versión y grafica muy bien los desaparecidos y lo que les pasó y quiénes eran, de carne y hueso, y que luchaban por un mundo mejor. Gracias, profe Andrés.